Abundant Life 20. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia, acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, porque usted como hijo de Dios, es una persona especial por quien Jesús murió en la cruz del Calvario. Oremos, Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Vida abundante. Antes de dejar este mundo, Jesús advirtió que antes de su segunda venida habrá un engaño religioso masivo de los falsos cristos y falsos profetas. Mateo 24 del 4 al 5. El apóstol Pablo, un testigo presencial de Jesús, escribió que habrá una gran apostasía, desidia de la fe, cuando las personas que profesan ser cristianas abandonan lo que Jesús y sus testigos presenciales enseñaron. Segunda de Tesalonicenses 2:3, Primera de Timoteo 4:1. Por los errores y consecuencias que vendrán, estamos hablando de la importancia de conocer a Jesús. ¿Y quién es Él? Conforme al Nuevo Testamento, que fue escrito por testigos oculares de Jesús, asociados cercanos y testigos presenciales que caminaron y hablaron con Él, y lo vieron vivo, después de su crucifixión. El Nuevo Testamento es nuestra única fuente de información acerca de Jesús completamente honesta y confiable. Cada enseñanza que escuchamos sobre Jesús, cada video que vemos, cada libro que leemos sobre Él, y sus enseñanzas, debe ser fundamentados de acuerdo a lo que dicen los testigos presenciales. Todo lo que vieron y oyeron sus testigos oculares, demuestran que ellos estaban convencidos de que Jesús es Dios y será Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Ellos lo vieron a Jesús morir y luego lo vieron vivo de nuevo, al resucitar de entre los muertos. Jesús fue auténtico en todo lo que dijo e hizo. Romanos 1:4. Sin embargo, no es importante solo saber quién es Jesús, también es vital saber por qué vino a la tierra. Necesitamos ver lo que informan los testigos oculares acerca del por qué Jesús vino a este mundo. En esta conferencia, vamos a comenzar a hablar del por qué Jesús vino a este mundo y cómo lo logró. Antes de llegar a eso, quiero hacerles recordar las enseñanzas del principio de este año, que cómo lograr una manera efectiva de leer la Biblia por ti mismo. También, les insté a convertirse en lectores regulares y sistemáticos del Nuevo Testamento, guardando el Antiguo Testamento hasta que usted sea competente en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene más sentido cuando lo estudiamos a la luz del Nuevo Testamento. Leer sistemáticamente significa leer el Nuevo Testamento de principio a fin, una y otra vez. Leer con regularidad significa leer tan a menudo como sea posible, a diario, y en forma permanente. Establezca un periodo de tiempo razonable, de 15 a 20 minutos cada día. Lea todo lo que pueda, deje un marcador donde se detiene y retírelo para la lectura de mañana. Lea con un amigo que sepa más que usted para que le ayude. No te preocupes por las cosas que no entienda, lo importante es seguir leyendo. La comprensión viene con la familiaridad, y la familiaridad viene con la lectura permanente y repetida. Este tipo de lectura le ayuda a descubrir el contexto. Muchas de las ideas falsas sobre quién es Jesús, y por qué vino a este mundo provienen porque tomamos versículos fuera de contexto. La Biblia es un libro sobrenatural, fue inspirada por Dios, usted lo lee como fue escrito para ser leído. Con el tiempo cambiará la forma en que ver y obedecer al Señor, usted mismo será otro y cambiará su vida. Recientemente, nos hemos referido al Evangelio de Juan, del relato de un testigo presencial del ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús, quien, en su Evangelio, enfatizó la deidad de Jesús. Él también registró una declaración clara acerca de Jesús, del por qué vino a este mundo. Él dijo que vino para dar vida eterna a hombres y mujeres que en Él creen. Juan 10:10. Antes de hablar de lo que Jesús dijo, y quería decir es esta declaración, primero debemos estar seguros de que sabemos cómo interpretar correctamente versículos bíblicos específicos. Siempre debemos considerar el contexto del versículo. Todo en la Biblia fue escrita por alguien, para alguien acerca de algo. Dios inspiró a personas reales a escribir para personas reales, para comunicarles informaciones reales e importantes. Para poder interpretar correctamente un versículo, debemos considerar lo que significó sus palabras para los primeros oyentes y lectores.
Cada falso maestro, predicador y profeta que profesa ser cristiano, usa la Biblia para apoyar sus ideas, con versículos que son sacados de contexto e interpretados en forma contrarias al significado original para afianzar sus herejías, y no como los primeros lectores entendían. La gente usa incorrectamente Juan 10:10 para decir que Jesús vino a darnos una vida abundante en esta vida, pero para los lectores originales, nunca fue así. Jesús no vino a darnos una vida abundante, Él vino a darnos vida eterna, en abundancia. Déjenme explicarles. Regresemos al principio del Evangelio de Juan y lograremos el contexto. Juan abrió su Evangelio con una declaración clara de que Jesús, la palabra, es Dios, el creador eterno de todo. Juan 1 del 1 al 3. Entonces, lo primero que Juan les dijo a sus lectores acerca de Jesús, es que en él hay vida. Esta palabra en el idioma griego original del Nuevo Testamento, la palabra zoe, que Juan usó, esta palabra 37 veces en su Evangelio. Esta palabra, zoe, se usa en el Nuevo Testamento para la vida en Dios, la vida de Dios. El diccionario bíblico expositivo de las palabras del Nuevo Testamento, lo define como, vida en el sentido absoluto, vida como Dios la posee, la que el Padre tiene en sí mismo y que le dio al Hijo encarnado, para que él tuviera. Juan 5:26. Que el Hijo del Hombre lo manifestó. Primera de Juan 1:2. En el ser humano, el problema más grande es la falta de vida en abundancia. Nuestro mayor problema es que en el pecado estamos muertos o separados de la vida en Dios, y el pecado tiene consecuencias eternas. Estamos muertos a causa del pecado. La muerte es más que la muerte física, es la separación eterna de Dios que es vida abundante. La muerte física es una expresión de esta forma, típica de la muerte eterna. Efesios 2:1. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, el Señor le dijo, si eliges independizarte de mí, a través del pecado, la desobediencia, morirás. Génesis 2:17. Como cabeza de la raza humana, las acciones de Adán afectaron a todos los seres humanos en la tierra. El pecado de este hombre contaminó la raza humana. Adán hizo que la muerte se enseñoreara de nosotros. Sí, el único pecado de Adán trajo condenación sobre todos los hombres. Debido a que una persona desobedeció a Dios, muchas personas se convirtieron en pecadores. Romanos 5 del 17 al 19. Debido al efecto del pecado de Adán sobre la humanidad, todos los humanos nacen en una raza caída y tienen una naturaleza contraria a Dios. Cuando tenemos la edad suficiente para distinguir el bien del mal, elegimos nuestro propio camino y nos hacemos culpables ante Dios, separados de la vida en Él. Dios creó a hombres y mujeres para vivir en una relación fraternal con Él. Sin embargo, como Dios es santo, no puede tener pecadores como hijos e hijas. El pecado nos ha descalificado del propósito del cual todos hemos sido creados. Humanamente, no hay nada que podamos hacer para arreglar o deshacer esta maldición. Romanos 3:23, Romanos 5:6. Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre. Él no puede dar su vida a hombres y mujeres que son culpables de pecado por gusto. Dios es fiel a su naturaleza santa y justa. La pena por el pecado es la separación eterna de Dios. Si este castigo se lleva a cabo el castigo, Dios pierde a su familia. Por eso, Dios ideó un plan para lidiar con el pecado de la humanidad. Él se encarnó, asumió una naturaleza humana completa, tomó el castigo debido a nosotros para satisfacer sus principios de justicia a nuestro nombre. En Primera de Juan 4 del 9 al 10, Dios nos mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna, a través de su muerte en la cruz. Este es un amor real, no depende de que nosotros le amemos, sino en que Él nos amó primero, y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Cuando una persona cree en Jesús como Salvador y Señor, Dios lo justifica y lo declara libre del pecado y de la maldición. Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que hemos sido hechos justos a la vista de Dios, por la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor ha hecho por nosotros. Jesús vino a traer vida, a la raza humana al restaurarnos a la relación con Dios. La próxima vez que Juan usa la palabra Zoe, vida en su Evangelio, cita a Jesús. Juan 3 del 14 al 16. Jesús estaba conversando con un fariseo llamado Nicodemo, quien se acercó para saber más acerca de él. En este episodio, Jesús le hizo referencia a un evento en la historia de Israel. Números 21 del 4 al 8.
Cuando la generación liberada de Egipto iba camino a Canaán, comenzaron a quejarse contra Dios y Moisés, porque el camino era largo, penoso y difícil. Como resultado, fueron mordidos por serpientes venenosas, pero cuando clamaron a Moisés, quien oró por ellos al Señor, el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una asta, y todo aquel que lo mirara viviría. La palabra hebrea, traducida mirar, tiene la idea es como considerar, prestar atención. Jesús dijo que, así como Moisés levantó la serpiente, así debería ser levantado Jesús en el día de su crucifixión para que todos los que creen en él, no se pierdan, sino que tengan vida eterna o eterna Zoe. Jesús dijo que el motivo de la salvación del pecado, la mordedura de la serpiente antigua para ser salvo. El amor terno y sempiterno, se revela en Juan 3:15 y 16, son la misma palabra griega, que quiere decir, amor perpetuo, no transitorio, esto no tener vida eterna, en el sentido de que nadie dejara de existir cuando su cuerpo muere. Cuando uno tiene la vida eterna en esta vida, al dejar su cuerpo al morir, parará a la vida eterna, y estará con el Señor en el cielo. 2. Cuando tienes vida eterna, en esta vida, significa que Dios, quien es la vida, habitará en usted por medio de su espíritu, literalmente, usted ha nacido de él. Anteriormente, en esta misma conferencia con Nicodemo, Jesús dijo que, para entrar en el reino de Dios, una persona debe nacer del Espíritu, nacer de lo alto, o nacer de nuevo. 3 del 3 al 5. A través de este nuevo nacimiento, usted se convierte en un hijo o hija literal de Dios, por nacimiento y eres restaurado al propósito en que fue creado. En Juan 1:12 y 13, dice que todos los que creyeron en él y lo aceptaron, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Han renacido. Este no es un renacimiento físico que resulta de una pasión de un plano humano, este renacimiento que proviene de Dios. Perecer, significa morir o perder la vida. La idea no es la extinción, la idea es ruina o muerte, no pérdida de ser, sino de bienestar. Estar separado de Dios es la ruina final, para cualquier ser humano porque estás perdido si no entiendes su propósito por el cual fue creado. En los próximos capítulos de su Evangelio, Juan continúa citando a Jesús diciendo que él vino a traer vida eterna a los que creen en él. La vida de Dios es la vida eterna. Juan 4:14, Juan 5:24, Juan 6:33, Juan 8:12. Así es, como lo habrían entendido aquellos que leyeron por primera vez la declaración de Juan sobre la vida abundante de Juan 10:10. No tenía nada que ver con la prosperidad material o la abundancia en esta vida. Esto no significa que tu vida no será una vida mejor, por supuesto, porque crees en Jesús, se abandona las actividades pecaminosas y dañinas y toma mejores decisiones de vida. Lo que afectó a los primeros creyentes es la persecución y muerte por su fe en Cristo. Convertirse en cristiano no lo libera de los desafíos de la vida en un mundo caído y dañado por el pecado. Jesús mismo dijo que tendremos tribulación en este mundo. Juan 16:33. Me doy cuenta de que este tipo de lecciones pueden parecer tediosas y sin relación con los problemas de la vida real que todos enfrentamos, pero, especialmente debido a los tiempos que vivimos, el fin de esta era, es vital que entendamos quién es Jesús y por qué vino, según la Biblia. Cada vez es más común escuchar a la gente decir que hay muchos caminos hacia Dios, y que Dios es tan amoroso que nunca permitiría que nadie se separara eternamente de Él, pero eso no es lo que Jesús o los testigos oculares creían. En la próxima semana nos profundizaremos más en lo que Jesús y los hombres que escribieron el Nuevo Testamento dicen sobre el camino a Dios y a la vida eterna. Para cerrar, consideremos más sobre el contexto en el que los primeros oyentes escucharon y entendieron el comentario de Jesús acerca de dar vida a los hombres. Dios no se sorprendió por el pecado de Adán. Él ya tenía un plan para redimir, librar a hombres y mujeres del pecado, la corrupción y la muerte. Después del pecado de Adán y la pérdida de la familia, Dios comenzó a revelar gradualmente su plan para venir a este mundo, pagar por el pecado y recuperar a su familia. Nótenos que Dios vino a buscar a Adán con la promesa de ayuda, pero Adán y Eva no escucharon al Señor Dios caminando por el jardín. Génesis 3:8. Este era Jesús antes de ser encarnado, nuestro Dios omnipresente que no tiene cuerpo. Adán y Eva tenían miedo, vergüenza y se escondieron de Dios. Aunque la relación cambió, el Señor prometió que vendría un Redentor y repararía el daño.
Génesis 3:15. A pesar de que, a Adán y Eva, se le cortó el acceso al árbol de la vida, un símbolo de la vida en Dios. Génesis 3:24, el Señor comenzó a representar y construir en la conciencia humana, con todo a lo que se necesitará para redimir a la humanidad, con la muerte de un inocente. Aunque Adán y Eva ya habían cubierto su desnudez con hojas de higuera, Dios los cubrió con pieles de animales. La primera muerte que presenciaron fue la de un animal inocente, sacrificado, derramando su sangre, para cubrirlos en su condición caída y pecaminosa. No sabemos qué tipo de animal era, tal vez una oveja. Génesis 3:21. Muchas generaciones después que Dios liberó a los israelitas, el pueblo, a través del cual Jesús vino a este mundo de la esclavitud en Egipto. Este evento se conoce como redención. Éxodo 6:6, Éxodo 15:13. Una noche antes de que los israelitas salieran de Egipto, el Señor les ordenó que mataran un cordero o un macho cabrío, sin defecto, y que pusieran su sangre encima, y a los lados de la puerta de sus casas. En esa noche, Dios juzgó a Egipto por adorar ídolos. Este juicio pasó sobre aquellas casas con sangre en los postes de sus puertas. Éxodo 12 del 12 al 13. Una vez que salieron de Egipto, Dios les dio un sistema de sacrificio de animales para cubrir su pecado, para que Él pudiera habitar entre ellos, haciendo posible una relación limitada con Él. Debían sacrificar 2 corderos cada día en su presencia en el tabernáculo, uno en la mañana y otro en la tarde, y Él descendería y hablaría con ellos. Éxodo 29 del 38 al 46. En la ley que Dios le dio a Israel en el monte Sinaí, Él dijo: Yo os he dado la sangre para que podáis hacer expiación por vuestros pecados. Es la sangre, que representa la vida, la que te trae la expiación. Levítico 17:11. La palabra hebrea para expiar significa cubrir. En Hebreos 9:22. Según la ley de Moisés, casi todo fue purificado por sangre. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Juan informó que al comienzo del ministerio público de Jesús, Juan el Bautista proclamó: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, Juan 1:36. Los primeros cristianos entendieron que Jesús era el cumplimiento de estas imágenes. Él vino a morir y derramar su sangre por el pecado para que podamos ser reconciliados con nuestro Creador. Para pagar la pena por nuestros pecados, podemos ser justificados, declarados no libres de pecado. Romanos 5:1. Su sangre no solo limpió el pecado, también borró nuestra deuda por el pecado. Dios ahora puede tratar con nosotros como si nunca hubiéramos pecado y morar en nosotros con su vida. Este nuevo nacimiento nos hace sus hijos e hijas, restaurados al propósito de Dios. Juan 1:12 y 13. En Juan 20:31, Juan escribió su evangelio para que los hombres creyeran que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, Dios encarnado, y que creyendo y aferrándose a Él, y confiando en Él puedes tener vida eterna solo a través de lo que Él es. En el mundo antiguo, nombre equivalía a persona. Creer en el nombre de Jesús significa creer todo lo que Él es. Jesús es Salvador y Jesús es Señor. Cuando crees en Él como Salvador y Señor, Dios te da vida eterna, en abundancia. En 1 de Juan 5 del 11 al 12, dice: Y este es el testimonio, que te conozcan a ti, la vida eterna, y a su Hijo a quien nos ha enviado. Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.